Después de 45 años en la farmacia, la historia empieza mucho antes y quizá no todo el mundo la conoce. De pequeña, mi hermana y yo vivimos justo encima de la farmacia. En aquella época los medicamentos se dispensaban por una de las ventanas de la casa y las existencias eran muy escasas. Mi tío Luis, que era dentista, pasaba consulta los jueves y el médico en aquel entonces era Agustín Follaca. Con nosotros estaba Piedad. Los domingos veníamos a misa a Castiello. Otras veces subíamos andando a ver a sus padres que vivían en el Monte Cañeu y recuerdo perfectamente el olor de las lámparas de carburo porque entonces no había luz. Donde hoy está el consultorio había una huerta que trabajaba Maurina y Lalo. Al otro lado estaba Palmira, Manolo y Esther. Recuerdo también a Ángel el del Molí, abuelo de Marcelino el entrenador, que una vez me salvó cuando me lancé con la bicicleta cuesta abajo y acabé perdiendo el control. Rosa, la del bar, fue quien me llevó a coser la barbilla. Y cómo no recordar el bar Cantábrico con Abilio y Sofía, que era uno de los grandes puntos de encuentro. Más tarde nos fuimos a vivir a Villaviciosa y estudiamos internas en Oviedo porque no había instituto en la villa. Cuando estaba estudiando farmacia falleció mi padre con tan solo 53 años. Fue un golpe enorme para toda la familia, pero nunca dudé de que quería terminar la carrera y volver aquí a Ventalerrarios. Mi padre era una persona muy querida, siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesitara, y creo que ese espíritu de servicio ha acompañado siempre a nuestra familia. Mientras estudiaba en Santiago, la farmacia siguió adelante gracias a Tino, a mi madre, a mi hermana y a mi tía Laura, que la regentó hasta que terminé la carrera. A los 25 años empecé a trabajar aquí y me casé con Quique, el mejor marido, padre y compañero que se puede tener. ¡Viva Quique! Tuvimos dos hijas, Catalina y Cristina. Las dos estudiaron farmacia, aunque Catalina acabó siguiendo otro camino y hoy es pintora. Y de Cristina, ¿qué os voy a decir? Muchos de los que estáis aquí la conocéis bien. No podemos sentirnos más orgullosas de nuestras dos hijas. Y casi sin darnos cuenta pasaron 72 años. 45 años trabajando en casa, en un lugar donde todavía conocemos a las personas por su nombre, donde hay tiempo para escuchar, donde nos seguimos mirando a los ojos y donde intentamos ayudarnos unos a otros. Y eso os lo aseguro, es un privilegio. Para mí es un honor recibir este reconocimiento a la trayectoria profesional de mi familia. Mi bisabuelo Salustiano fue farmacéutico en Villaviciosa, después lo fue mi abuelo Pedro, más tarde mi madre y ahora yo aquí en Castiello. 4 generaciones ligadas a esta profesión. Yo no llegué a conocer a mi abuelo, pero me encanta cuando alguien entra en la farmacia y me cuenta alguna historia sobre él. Siempre aparece la misma idea, que era una persona generosa, cercana y dispuesta a ayudar. De mi madre destacaría muchas cosas, pero sobre todo su honestidad, su sentido de la responsabilidad y su ética profesional. También ella fue quien me enseñó algo que hoy parece revolucionario y que en realidad es puro sentido común: la importancia de la naturaleza. ¿Cuántas veces la habré oído decirle a alguien que fuera a caminar, que respirara el aire limpio, que bajara a la playa España, que se diera un paseo por la playa, que hiciera unos lavados nasales? Creo que esta sabiduría la aprendió de las generaciones anteriores, de esas personas a las que muchas veces estamos apartando de la sociedad, cuando en realidad deberíamos escucharlas más, aprender más de ellas y respetarlas más, porque a veces tengo la sensación de que nos estamos desarraigando. Vivimos deprisa, consumimos demasiado, pasamos demasiado tiempo delante de las pantallas y cada vez estamos más desconectados de lo esencial. Quizá deberíamos volver un poco a lo sencillo, comer más alimentos de verdad, caminar más, tomar el sol, beber sidra, hablar más con los vecinos, compartir más tertulias, más bailes y más tiempo juntos. Somos unos privilegiados. Tenemos la asociación de Cuido Me Cuídame, el centro de día, la guardería, el Cantábrico, el Gavitu, Morís, la peluquería de Mons, el Afigar, todos los bares de alrededor, Valentina, el rancho Nargueru.
y muchos servicios, como el consultorio y la farmacia, que hacen que esta comunidad siga viva. Y además hemos demostrado algo muy importante: cuando nos unimos somos capaces de defender aquello que queremos. La movilización contra las baterías fue un ejemplo de ello y creo que todos podemos sentirnos orgullosos. Por eso queremos dar las gracias a toda la gente de Castiello, de Quintes, de Quintuelles, San Miguel de Arroes, Peón, Candanal, Arroes, Careñes, Villaverde, San Justo, Argüell, Goles y tantos otros lugares que forman parte de esta comunidad. A todos los bares, comercios y vecinos que siempre nos ayudaron. Gracias por acompañarnos durante todos estos años. En esta trayectoria había sido posible sin todas las personas que nos han acompañado en el camino. Gracias a Tino, Celina, Bea, Fanny, Jorge y a tantas personas que han formado parte de esta familia profesional. Creo firmemente que nuestra obligación como farmacéuticos pasa por la formación permanente. Solo así podemos afrontar los retos de una profesión que lleva impresa la vocación de servicio público. Queremos agradecer especialmente a las compañeras que hoy forman parte de nuestro equipo. Noelia, que lleva media vida con nosotras, Fanny, Raquel, Estela, Corina y Benedicta. Su trabajo, su lealtad y su profesionalidad han sido y siguen siendo fundamentales. También queremos dar las gracias a todas las personas que han trabajado y trabajan en el centro de salud. Siempre hemos intentado colaborar y ayudarnos mutuamente porque compartimos un mismo objetivo: cuidar de las personas. Y quiero mencionar especialmente a María José, que además de ser una magnífica profesional, es una gran amiga. Y por último, que mi abuelo, mi madre y yo hayamos podido desempeñar nuestra labor sanitaria aquí, en Castiello, en Metalerranes, rodeadas de tan buenos compañeros y vecinos, ha sido uno de los mayores privilegios de nuestra vida. Gracias por vuestra confianza durante todos estos años. Gracias por este reconocimiento, gracias a toda la familia y amigos que han venido hoy a apoyarnos y a acompañarnos, y a la Asociación de les Fiestes que hace posible esta super fiesta con todo el trabajo que conlleva, y a pasarlo bien y muchas gracias.